Listo, profesor Lázaro, ya puede dar inicio. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro coloquio Crítica Práctica, Práctica Crítica, un coloquio en su segunda edición. En nombre de la Universidad de Cartagena y el programa de Lingüística y Literatura, sean todos bienvenidos a estas jornadas de crítica y reflexión literaria y cultural. Un especial agradecimiento a nuestro organizador, el profesor Kevin Cedeño Guillén, y al grupo de estudiantes que lo acompañan para hacer posible, aún en tiempos de pandemia y por vía virtual, este evento que tuvo su primera versión el año pasado y que hemos logrado que se integre esta vez. Un saludo muy especial a nuestros ponentes, aparte del profesor Idelber Avelar, contamos con la presencia de nuestras siguientes ponentes, Laura Catelli, y de Larry Lafontaine, bienvenidos, un saludo para todos, contentos de que estén aquí. Bien, empecemos con nuestra actividad, la charla central de hoy, a cargo del profesor Idelber Avelar. Él es profesor del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Tulane. Es PhD, ¿cierto?, en estudios latinoamericanos y español de la Universidad de Duke. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Tulane. Su pregrado, me parece interesante decirlo por nuestros estudiantes, ¿cierto? Fue en literaturas angloamericanas y luso-brasileñas, y su maestría fue en literatura luso-brasileña en la Universidad de Carolina del Norte. Contamos con un invitado de honor, un invitado muy destacado, estamos muy contentos de tenerlo, ha tenido varios reconocimientos y premios, por ejemplo, el premio Catherine Singer Kovacs Prize por Outstanding Book Published, es decir, el libro de mayor impacto en el área de literatura y cultura en el año 2000, por un libro que es muy importante para los que no estamos interesados en la literatura latinoamericana, sobre el tema de las postdictaduras y el proceso de la memoria y su relación con la literatura. También ha ganado reconocimiento por el mejor ensayo sobre Machado de Asís, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Ha recibido las becas de residentes de la Rockefeller, entre otros reconocimientos. Nuestro invitado, Idelber, usted lo ve muy amable, muy cariñoso y sencillo. Ha publicado una gran cantidad de artículos, más de 80 artículos muy interesantes sobre diversos temas que ahorita yo me atreveré a resumir. Pero bien, aparte del libro que nombraba, que se llama Alegorías de la Derrota en español, la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo, ¿cierto? Publicado en el 2000, tiene otros libros, con lo que estábamos discutiendo hace un rato también con el profesor Kevin, que se llama La transculturación en suspenso, por ejemplo, que habla sobre el siglo XIX, la fragmentación regional de Colombia y las obras literarias relevantes del periodo, entre ellas las de Ingrid Mina, de Juan José Nieto, que nos interesa porque fue el primer presidente, digamos, negro en Colombia, negado o no, y también aborda otras obras como Fruto de mi tierra. Las otras dos, luego podemos conversar sobre ellas si nos da el tiempo. Otros de sus libros son Las figuras de la violencia, ensayos sobre narrativa, política y música popular. También ha trabajado sobre la música popular en Brasil y la ciudadanía. Quiero ser un poco atrevido en aras del tiempo, porque queremos aprovechar lo mayor posible su presencia. El atrevimiento de resumir más o menos entre su gran cantidad de artículos, libros publicados, entrevistas y colaboraciones, quisiera destacar como para ilustración del público, que yo he encontrado que en principio, él me corregirá después, ¿verdad? Tiene como una gran base teórica, un gran marco para sus reflexiones que parten de Marx a Jameson, ¿cierto? Pasando Benjamin Derrida, para abordar estos temas tan interesantes sobre el duelo, la memoria, la alegoría y el tema de la posibilidad de narrar o no un pasado y reflexionar en torno a las postdictaduras, que es un tema que es fundamental para él. Me interesó también y creo que puede interesarnos para el debate
¿cuál es el estatus de la literatura después del boom? Que es un tema que él trabaja muy bien. En un contexto de mercado, que su tesis centrada al respecto es que es la dictadura la que permite el tránsito de esa realidad política de la que cual el boom trata de dar cuenta como superación de una especie de rezago económico y social respecto a Occidente, y cómo la dictadura entra a mediar entre esa modernidad de la que se hablaba y la pérdida del aura y cuáles son las condiciones mismas de posibilidad de narrar de la literatura. Eso es un tema muy interesante y fructífero. Otro tema que trabaja, otra que encontré que le interesa mucho, es el tema, como ya mencionaba, de la música popular, sobre todo en Brasil, y las implicaciones culturales, políticas que tienen tanto sus letras como sus performances y demás. También está muy interesado en la relación entre la ecología, la Amazonía y todos los problemas que se relacionan con eso, en la política de Brasil, el mercado y la globalización. Y últimamente creo que ha estado más interesado, retomando algunos artículos anteriores, en el tema de las masculinidades, en Borges, en otras obras literarias, y eso hace que realmente se conecte con el interés de este debate, de este coloquio, de una manera muy productiva. Todo lo anterior, yo siento que configura un marco teórico, un marco de convicciones académicas e incluso políticas, claro está, que tienen que ver con la conferencia que Heidelberg nos trae hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay detrás de este remesón de la imposición de la derecha en muchos países latinoamericanos, en este caso en Brasil, que con el caso de Bolsonaro? ¿Qué tiene que ver el discurso, la retórica, ¿cierto? Las redes con este posicionamiento de la derecha y algunas lógicas que a algunos nos parecen irracionales o demás. En ese contexto, su ponencia para hoy, ellos y nosotros, antagonismos y política en el Brasil del siglo XXI, creo que nos ilustrará mucho sobre lo que pasa en nuestros países. Siempre adolecemos como de esa, ahora hay más información, pero igual no comunicamos, no tenemos el contexto que quizás nos permite orientarnos también en nuestros propios países sobre esas lógicas que ya no son tan aisladas, sino que parecen ser más globales. Bienvenido, Heidelberg. Tienes la palabra, tendrás 45 minutos y luego tendremos una sesión de preguntas para escuchar a nuestros estudiantes y a nuestros invitados. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, profesor Lázaro. Muchas gracias por esa introducción tan generosa de mi trabajo. Muchas gracias, profesor Kevin, por la invitación a la Universidad de Cartagena. Es siempre un placer estar con ustedes. Ustedes saben, los académicos, cuando acabamos un libro, inevitablemente hacemos nuestras presentaciones acerca de ese libro. Y yo acabo de concluir un libro bastante gordo, con 400 páginas, sobre los procesos políticos brasileños del siglo XXI. Ya sé que... A ver si todos escuchan. ¿Me escuchan bien? Heidelberg hablando y yo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha todo bien. Bueno, entonces, yo acabo de concluir ese libro, que es un intento, básicamente, de contribuir como analista del discurso a la explicación de esa catástrofe que nos sucedió a los brasileños, que nos sucedió como nación. Es una tarea difícil presentarlo en 45 minutos, porque tengo entendido que la gran mayoría de ustedes no es brasileña, no es brasilianista, y no tiene por qué tener mucha información necesariamente sobre cómo funciona el sistema político brasileño. Entonces, lo que he tratado de hacer es organizar una presentación del libro que les pueda servir de dos cosas. Que les pueda servir de introducción a un proceso que ha pasado con el país vecino y que es bastante grave, que es básicamente hoy podríamos resumir en la llegada de una coalición de extrema derecha. Si la palabra fascista o no se aplica es un tema de debate, pero sin duda una coalición de extrema derecha que hoy gobierna con amplio apoyo popular. No gobierna con la mayoría del pueblo, pero gobierna con amplio apoyo popular. Y la explicación de esos datos, esos números, vendrá
con la presentación. Servirá, quiero creer, para eso, pero servirá también para otra cosa, que eso en una facultad de letras puede ser de más interés, que es presentar un posible modelo en que los analistas del discurso podamos contribuir para la comprensión de la emergencia de las nuevas extremas derechas, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Entonces paso a esa demostración y bueno, y ahí después en la sesión de preguntas y respuestas, con gusto puedo aclarar cualquier cosa que específicamente brasileña que no esté clara. En primer lugar, habría que decir que Brasil tiene un sistema político que funciona de manera completamente diferente de los países hispanoamericanos. Viene desde luego del hecho de que el país tuvo una monarquía, pero viene también del hecho de que el sistema político brasileño no se estructura alrededor de antagonismos. Es un sistema político que no traduce los antagonismos reales de la sociedad al interior de ese sistema político. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el caso de Colombia o el caso de los países centroamericanos, veremos un sistema político estructurado binariamente alrededor de un antagonismo principal, que en Colombia fue entre liberales y conservadores, en Centroamérica también, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, tú tienes un modelo mucho más triádico en que el sistema político se conforma en un bloque de izquierda, un bloque de derecha y un bloque de centro, conformado por la democracia cristiana. Y esos bloques funcionan con alguna organicidad, traduciendo los antagonismos reales del cuerpo social en el sistema político. En Argentina funciona otro modelo en que una fuerza política en particular organiza el campo político alrededor de ella misma. La primera mitad del siglo, el irigoyenismo, en la segunda mitad del siglo, desde entonces, el peronismo. En el caso brasileño, es mucho menos importante saber cuál fuerza política está gobernando la sociedad en cada momento dado, que entender el funcionamiento de esa máquina enorme, paquidérmica, de un sistema presidencialista que parece parlamentarista. Parece parlamentarista porque hay una enorme conformación fisiológica, la llamamos fisiológica porque son diputados y senadores que negocian cualquier posición política a cambio de sobornos, chantajes, etcétera, negociatas de varios tipos. Es mucho más importante entender cómo funciona ese sistema que propiamente definir la situación política del país en función de quién ocupa la silla presidencial. Ese sistema ha sido llamado por un filósofo brasileño, Marcos Nobre, de PMDBismo. Y PMDBismo viene del nombre PMDB, Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Ese partido tiene sus orígenes en la dictadura militar. La dictadura brasileña es la única dictadura que crea el partido que le va a hacer oposición. ¿Cierto? O sea, es algo impensable en las otras dictaduras del Cono Sur. El MDB es el partido creado por la dictadura para hacerle oposición. Después de la dictadura, Brasil, al contrario de Argentina, no hace absolutamente ningún arreglo de cuentas con su memoria. Nosotros no hemos juzgado a un solo torturador, no hemos juzgado a un solo genocida, no hemos juzgado a un solo dictador. La transición a la democracia funciona en un esquema en que básicamente se pacta el olvido, se pacta la condición de posibilidad del pacto, es la amnesia. Y en esa amnesia está, digamos, emblematizada en la ley de amnistía de 1979, que básicamente iguala a torturadores y torturados, ofreciéndole amnistía general a todos. Muy bien, desde entonces, el sistema político brasileño ha funcionado básicamente con ese paquiderme, el PMDB, el PMDBismo, que en Brasil lo llaman centrão.
el gran centro, pero no es un centro políticamente entendido de manera clásica. Es un centro porque él puede moverse para cualquier lado según sus propias conveniencias e intereses. El sistema funciona a través de la negociación a puertas cerradas y la conformación de supermayorías legislativas que funcionan con base al veto y al chantaje, ¿no? Ese chantaje que conforma supermayorías que venden su apoyo a cualquier gobierno de turno. Entonces, ese sistema funcionó durante 40 años y desmorona con la llegada del bolsonarismo, ¿no? El intento acá entonces es explicar el funcionamiento de ese sistema, explicar su desmoronamiento y ofrecerles algunos vislumbres de la situación verdaderamente catastrófica que tiene lugar hoy en Brasil. Entonces, para, digamos, resumir lo presentado hasta ahora, podríamos decir que durante 40 años, desde el fin de la dictadura, el sistema político brasileño ha funcionado a través del enmascaramiento de los antagonismos. Los antagonismos que existen en el cuerpo social no se traducen en el sistema político. Y eso atraviesa la vida brasileña de maneras muy visibles. Cualquier persona que sea medio argentina, medio brasileña, por ejemplo, como yo, nota la visible diferencia en la forma como los antagonismos, en los almuerzos de familia, ¿no es cierto, Laura? Y la gente se grita y se discute. En la Argentina los antagonismos se traducen en esa mesa de una manera que en Brasil jamás se traducen, ni siquiera en la mesa de almuerzo de familia, mucho menos en el sistema político. En Brasil entonces funciona un mecanismo a través del cual las transiciones políticas operan a través del olvido, operan a través de la amnesia. La retórica de los pactos brasileños, y la independencia fue un pacto, la salida de la dictadura fue otro pacto, todos los pactos funcionan fundamentados en la amnesia. La amnesia del régimen militar es una amnesia, no es una amnesia entre otras, ¿no es cierto? Es una amnesia particularmente importante, porque esa amnesia significa que el país heredó de la dictadura militar una serie de instituciones que jamás, de las cuales jamás se hizo cargo en el orden democrático. Entonces, para darles un ejemplo entre muchos otros, la policía brasileña es militar. Ella es una policía militar, es decir, es una policía que recibe entrenamiento de concepción militar, es decir, para eliminar al enemigo. Ese enemigo, la población que está en las calles, es un enemigo evidentemente racializado, ¿no? La policía brasileña tiene una historia de racismo explícito que se va transformando en la medida que el sistema político se va adaptando. Entonces, por ejemplo, la ley brasileña de drogas de 2006 despenaliza el consumo de drogas, lo despenaliza, deja de ser crimen el consumo de drogas. Sin embargo, la misma ley aumenta las penas para los traficantes de drogas y no establece ningún criterio objetivo de cantidad de drogas, ni mucho menos, para definir qué es un consumidor de drogas y qué es un traficante de drogas. El resultado es que los negros brasileños son indiciados y condenados como traficantes en situaciones en que los blancos brasileños son liberados de la comisaría como usuarios. Muy bien, ese sistema funciona más o menos bien durante 40 años. Es la llamada Nueva República, en que coaliciones de centro derecha, como la coalición de Fernando Henrique Cardoso, que gobernó en los años 90, o coaliciones de centro izquierda, como la coalición de Lula y Dilma Rousseff,
que gobernó en la década del 10 y mitad de la década en la década 00 y mitad de la década del 10. Esas coaliciones disputan elecciones para decidir básicamente cuál de los dos lados se va a vender a la máquina paquidérmica PMDBista del centrado, ¿cierto? La máquina paquidérmica, que jamás sería capaz de ganar una elección presidencial, es la que mantiene en el Parlamento el poder de chantaje, el poder de veto, el poder de formulación de las mayorías, de las supermayorías, sin las cuales el presidente no hace nada. Entonces, Brasil, como los otros países latinoamericanos, es un régimen presidencialista, pero es un régimen presidencialista muy particular, que mantiene del parlamentarismo lo que podríamos decir que es su peor parte, las negociatas, ¿no? Y no mantiene del parlamentarismo su mejor parte, lo que los norteamericanos ingleses llaman accountability, ¿no? La responsabilización de los parlamentarios por las decisiones que toman y que tienen impacto en la forma como se gobierna el país. Muy bien, ese proceso tiene un capítulo particular con el lulismo. Y aquí vamos a hablar 5 o 10 minutos de la experiencia de centro-izquierda en Brasil, los gobiernos de Lula y de Dilma, en que el lulismo no rompe con ninguno de los marcos de ese sistema PMDBista, de eso que llamo esa máquina paquidérmica. Él más o menos ocupa ese sistema y gobierna junto con él. Pero gobierna junto con él de una manera diferente de la que gobernaban las coaliciones anteriores. Porque es una coalición que gobierna legitimándose ante su base con un discurso bastante radicalizado a la izquierda, a la vez que mantiene un juego cada vez más orgánico con la derecha del país, con ese centrón paquidérmico que administra la política del chantaje. Entonces se produce en el régimen lulista una forma de administración de los antagonismos que yo llamo de oximorónica, que viene de oxímoron. El oxímoron es, como ustedes, buenos profesionales de letras, se acuerdan bien, ¿no? El oxímoron es la categoría retórica que consiste en la afirmación de los dos polos simultáneos a la vez, ¿cierto? El círculo cuadrado, el agua seca, etc. Si decimos, aquí está el gordo, aquí está el flaco, tenemos una antítesis, ¿no? El gordo flaco es un oxímoron. El lulismo administra esa maquinaria parlamentaria brasileña, esa maquinaria paquidérmica, apostando al oxímoron. Eso quiere decir lo siguiente, que mantiene a la vez un discurso que, por ejemplo, destroza la líder ambientalista más importante de la historia del país, Marina Silva, como una neoliberal que quiere vender Amazonia. A la vez que le confiere a los reyes de la soja el Ministerio de la Agricultura y la administración del agronegocio del país. Eso ocurre en todas las frentes, eso ocurre en todos los aspectos del gobierno Lula. Por ejemplo, en la política para los medios, por un lado, alimenta una base de izquierda que reitera los lugares comunes de cierta izquierda sobre los medios de comunicación de masas que son necesariamente golpistas, que son necesariamente manipuladores, etc., a la vez que mantiene el principal ejecutivo de las organizaciones Globo, el principal imperio de comunicaciones de Brasil, como su ministro de comunicación. Como si en Argentina Kirchner nombrara el dueño de Clarín como su ministro de comunicaciones. ¿Me entienden? ¿No? Es algo impensable. Esa administración oximorónica de los antagonismos estalla. Estalla y el sistema político no la puede administrar.
el proceso por el cual estalló ese conjunto de contradicciones, ese conjunto de antagonismos de la política brasileña, es otro capítulo interesante de la catástrofe que nos aconteció. Como ustedes saben, Brasil tuvo su primavera árabe. Se llama junio en portugués. Junio, porque irrumpió en junio de 2013. Y es el principal alzamiento popular de la historia del país, de lejos, el más grande alzamiento popular de la historia del país. Durante meses, semanas enteras en algunas ciudades como Río, meses, millones de brasileños salieron a las calles en junio de 2013, en una explosión de creatividad popular autonomista, en que se planteaban consignas muchas veces contradictorias. Eran muy importantes las consignas libertarias, como por ejemplo la desmilitarización de la policía o la descriminalización de las drogas, por ejemplo. Eran pautas populares anarquistas, pautas de izquierda, pautas libertarias, pautas emancipatorias. Coexistiendo con esas pautas estaba también un discurso anticorrupción que venía principalmente de la clase media y que expresaba una rabia muy comprensible del saqueo del patrimonio público por la clase política. Esas pautas, consignas, muchas veces contradictorias entre sí, coexistían en las mismas calles. Les doy un ejemplo de mi ciudad, Belo Horizonte. El 21 de junio, cuando el país ya había sido tomado por el pueblo, el 21 de junio se reúne en el centro de Belo Horizonte una marcha que inicialmente había en aquella tarde un partido de la Copa de las Confederaciones en Mineirão. Y en el centro se reunía para una marcha básicamente gente blanca de clase media que protestaba contra la corrupción del PT que realmente existía. En la medida en que esa marcha se movía hacia el Mineirão queda más o menos 7, 8 kilómetros del centro de Belo Horizonte, la marcha pasaba por barrios populares de mayoría negra. Y en la medida en que esos compañeros y esas compañeras se juntaban a la marcha se transformaba en otra cosa y pasaba a plantear pautas, consignas como el fin de la policía y el fin de la criminalización de las drogas. Es solo un ejemplo de cómo el movimiento de junio de 2013 fue un movimiento amplio, plural, contradictorio, y que no era para nada un movimiento contra la presidenta Dilma Rousseff. Las multitudes de 2015 se alzaron contra Dilma, no las de 2013. Las de 2013 era un alzamiento que ponía en cheque todo el sistema político, ¿no? Todo el sistema político. Entonces, queremos servicios públicos de calidad, queremos transporte, queremos educación, queremos salud pública, queremos que nuestros compañeros negras y negras no sigan siendo encarcelados en los niveles más alarmantes y altos del mundo, queremos que dejemos de tener la policía que más mata gente en el mundo. Eso estaba totalmente planteado en 2013 como las principales consignas. ¿Qué pasa? El sistema político no puede conversar con esas calles. El sistema político, en pánico, reacciona enfatizando una respuesta punitivista. No solo con la violenta represión que ocurrió indistintamente en los gobiernos provinciales de izquierdas y de derechas, sino que también la incorporación de las consignas de junio se traducía en el sistema político a través de medidas punitivas contra la corrupción, por ejemplo. Entonces, en la medida en que el sistema político
va traduciendo esas demandas de las calles de junio en un lenguaje positivista, en un lenguaje punitivista, se va configurando ese gran escándalo que ustedes conocen como Lava Jato, ¿cierto? Todos han oído hablar, es un gran escándalo de corrupción que se extiende por varios países latinoamericanos, que llega al Perú, por ejemplo, de manera muy dramática. La Lava Jato es esa operación político-policial jurídica. Los tres componentes son importantes. Es un movimiento de procuradores y jueces que conquistaron durante el gobierno Lula mucha autonomía. Incluso los enemigos del gobierno Lula reconocen que la autonomía de la Policía Federal y la autonomía de los procuradores de la República aumentó extraordinariamente con mejores concursos, mejores condiciones de trabajo, etc. Y esa capa del aparato jurídico llena el vacío que el sistema político no logró llenar. Y a través de la Lava Jato se articula la respuesta a las demandas de las calles de junio. Es decir, vamos a aumentar el poder de las policías, vamos a aumentar la fiscalización sobre el robo del dinero público, vamos a aumentar las penas para el crimen de corrupción, todo ese aparato que básicamente le da respuestas a las demandas sociales a través del lenguaje del derecho penal, configura la respuesta que fue capaz de dar el sistema político a las manifestaciones de junio. Eso es lo que llamamos Lava Jato, que es, digamos, algo que surge en Brasil, pero que se transforma en un fenómeno continental casi, ¿no? En el momento de su emergencia, Lava Jato tiene enorme apoyo popular porque la corrupción que revela era una corrupción realmente existente. Entonces, eso le confiere al juez Sergio Moro y a los procuradores que escandalosamente trabajaban en coligación con él, les confiere a ellos un apoyo popular bastante significativo en ese momento. Estamos hablando ahí ya de 2015, 2016, 2017. En ese proceso de ofrecer respuestas a las demandas populares que irrumpieron en 2013 por varias razones que tienen que ver con inhabilidad política suya, ella siempre odió hacer política, Dilma Rousseff no logró darle una respuesta a esas demandas. Lo que ella planteó como respuesta fue una asamblea constituyente, que fuera una asamblea constituyente parcial. De nuevo, el oxímoro, ¿no? Si es constituyente no puede ser parcial. Pero en fin, ella presenta el proyecto de una asamblea constituyente parcial que hiciera una reforma política y que transformara el sistema político del país. Obviamente la propuesta no tuvo tracción, murió en menos de 24 horas y se conformó la respuesta punitivista en la cual, de la cual todo el sistema político fue cómplice, izquierda, derechas, etc. Muy bien. La crisis, la llamada crisis política brasileña, entonces, que se abre en 2013, muy pronto gana la hegemonía sobre esa crisis política, la gana el derecho penal, el discurso del derecho penal, el discurso del castigo, el discurso punitivista que se articula a través de esa coalición de procuradores, jueces, el aparato judiciario como un todo, que viene a llenar esa especie de vacío dejado por la inhabilidad del sistema político de dar respuesta a esas demandas. Entonces, la crisis del gobierno Dilma, que algunos compañeros llaman golpe, puedes llamar lo que tú quieras. El fato es que el gobierno se va desmoronando a lo largo de 2 años, 15 y 16, en medio a enormes manifestaciones populares. Eso no se puede esconder. Es decir, en 2015
las calles ya pertenecen a la derecha. En 2015-2016, por primera vez en 50 años, las derechas son mayoría en las calles en Brasil, a partir de 2015-2016. Muy bien. ¿Cómo entonces explicar en ese contexto la emergencia del bolsonarismo? No sé cuántos de ustedes han tenido el desplacer de escuchar las colectivas, declaraciones, entrevistas, etcétera, del actual presidente brasileño. Supongo que por lo menos algunos de los disparates ustedes han escuchado, ¿no es cierto? Y la pregunta que me hace todos los compañeros y compañeras latinoamericanos es, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo es posible? Entendamos acá que Bolsonaro combina dos cosas. Es, sí, el jefe de un movimiento extremista, fascista, de ultraderecha, pero es también un legítimo representante de esa máquina paquidérmica del Centrão, de los fisiológicos del Parlamento. Jair Bolsonaro fue diputado durante 28 años y no presentó un solo proyecto. Fue diputado 28 años y básicamente nunca aprobó un solo proyecto. Lo único que hacía era defensa de declaraciones escandalosamente misóginas, racistas o militaristas o homofóbicas. Y por otro lado, el movimiento de defensa corporativa de intereses, por ejemplo, de las asociaciones de policiales y de comisarios de policía, ¿cierto? Ese tipo de pequeña política corporativista fue el pan con mantequilla, fue el café con leche de toda la trayectoria de Bolsonaro en los años 90, en los años 2000. Puede sorprender a los colegas que no conocen el sistema político brasileño saber que Bolsonaro participó de la coalición lulista, ¿cierto? Bolsonaro era parte de la coalición armada por el lulismo para gobernar el estado de Río de Janeiro. Gobernó junto con Lula, con las fuerzas lulistas, el estado de Río. Él pasa a invertir en el discurso radicalmente anti-Lula, anti-PT, en el momento en que el antipetismo se convierte en la fuerza política principal en Brasil. Eso ya 2015, 2016. Y allí, él, que es un sujeto muy limitado intelectualmente, tiene una idea. Bolsonaro tiene una idea. Y esa idea es básicamente la siguiente. Yo tengo acá en Río, ya conmigo, estos milicianos, policías, comisarios, soldados, estos tipos ya están conmigo. El crimen organizado militarizado de Río, que básicamente gobierna la ciudad. Él percibe que es muy bien visto por el agronegocio. En 2012, 2013, Bolsonaro todavía no es nadie en Brasilia. Pero en Barretos ya era alguien. Barretos es un centro de la cultura del rodeo, ya una suerte de pequeña Texas brasileña horrible, de mucho mal gusto. En Barretos, Bolsonaro ya era adorado como una suerte de brasileño auténtico de las profundidades agrícolas del país. El tipo percibe entonces que si tuviera una balista en el mercado, podría componer una coalición presidencial con ese enorme mundo evangélico que participó de la coalición lulista y que rompía con ella en el momento en que ya no le convenía. La enorme coalición evangélica, que tiene papel decisivo en los rumbos de la política brasileña, también entra, su poder se consolida también como consecuencia de la incapacidad del sistema político brasileño de traducir antagonismos. Entonces empieza figurativamente
a representar resentimientos muy verdaderos y muy reales vividos por la gente del interior de Brasil, ¿ya? Y que muchas veces se traducen en lenguaje homofóbico, a veces misógino, anticomunista, en fin, puede traducirse de diferentes maneras. Pero se cocinó durante mucho tiempo un resentimiento enorme en lo que podríamos llamar Brasil profundo, ¿ya? En lo que podríamos llamar el interior son de Brasil, lejos de las grandes metrópolis de la costa. El bolsonarismo entonces emerge porque pasa a poder traducir para mucha gente la misma idea de antagonismo. Es decir, él pasa a ser una suerte de traductor universal del antagonismo. La característica esencial del bolsonarismo y también del trumpismo, ¿no? De las nuevas extremas derechas, por lo menos aquí en las Américas, es la exacerbación constante del antagonismo. Ellos necesitan un enemigo, necesitan estar atacando a alguien, siempre y necesariamente. Porque en la producción del caos de estos ataques incesantes, especialmente a poblaciones desprotegidas, ellos crean digamos, la actividad que mantiene su base fanatizada y organizada. Como decía, Bolsonaro es un tipo muy limitado intelectualmente, pero él tiene esa idea de que una coalición extremista entre el agronegocio, el evangelismo, el partido de los policías y de los comisarios y de los procuradores, con una balista en el mercado, sería una coalición imbatible, sería una coalición inderrotable. Y para sorpresa de todo el aparato de las ciencias humanas y ciencias sociales y de la ciencia política brasileña, para sorpresa de todos, eso se confirma con las elecciones de 2018. La situación que tenemos actualmente es muy trágica porque el sistema político está trabado, está atado y Bolsonaro sigue gobernando con alguna tranquilidad, aunque no tenga la mayoría. Tiene como el 35% del país consigo, pero también cuenta con el hecho de que la principal fuerza política brasileña continúa siendo el antipetismo, el antilulismo, ¿ya? Eso tiene por ahí 55% en el país. Lo cual hizo que la situación brasileña no se pudiera resolver con la fórmula que consagró Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. En Brasil no funcionó esa fórmula porque el antilulismo moviliza el 55% de la población todavía. Entonces, es un tipo de coalición minoritaria, pero con significativo apoyo popular, y que se mantiene en la proliferación de antagonismos constante. Hay siempre alguien en la línea de fuego siendo atacado por el bolsonarismo, y esos ataques están sistemáticamente, siempre, cohesionando, organizando y movilizando la base bolsonarista. Es decir, si tuviéramos que explicar por qué ocurrió esa catástrofe que nos ocurrió a nosotros, brasileños, podríamos empezar con esa respuesta. Y con eso voy concluyendo para que podamos conversar. Tenemos un sistema político que no pudo, no aprendió, no se construyó para traducir de forma sana, saludable, democrática, los antagonismos realmente existentes en la sociedad. Esos antagonismos fueron sistemáticamente barridos hacia debajo del carpete. Y en el momento en que emergió el antagonismo en la sociedad, esa emergencia fue expresada por un movimiento extremista
de ultraderecha, negacionista de la pandemia y fuertemente antiindígena. Fuertemente antiindígena. Pasar los bueyes, lo llamamos en Brasil, ¿ya? Pasar los bueyes, es decir, llevar la frontera de la soja y de la caña y de la carne hasta el Amazonas. Y, por supuesto, en ese proceso, desmontar, quebrar o violar las demarcaciones ya realizadas de los territorios indígenas. Esa es la situación actual. Esa es la situación actual. Es una situación en que un histórico de privilegio de la amnesia y de la pactuación amnésica nos legaron un sistema político incapaz de traducir los antagonismos realmente existentes en la sociedad. Y a causa de esa incapacidad traductoria del sistema político, nos vimos lanzados a un contexto de victoria de una coalición extremista, antiindígena, homofóbica, misógina y negacionista. En ese proceso fue muy decisivo el momento de la Lava Jato, el momento en que el sistema político reacciona a las demandas de las calles insurrectas de junio, confiriéndole al derecho penal una posición magisterial, rectorial en la administración de los conflictos sociales. El bolsonarismo tiene un discurso fuertemente punitivista, aunque sea compuesta de bandidos, ¿me entienden? ¿No? Son los bandidos eternamente hablando de que hay que castigar y hay que encarcelar a los ladrones y que hay que encarcelar a los adictos y que hay que encarcelar a las mujeres que hagan aborto y que hay que encarcelar a los usuarios de drogas, etc. Aunque estén todos ellos, claro, involucrados en corrupción tradicional del tipo básico de saqueo de patrimonio público que encontramos en todas las coaliciones gobernantes brasileñas. Bueno, esa es la idea. Entonces, el libro que hice fue un intento de explicar todo ese edificio con categorías retóricas. El oxímoro es una, el antagonismo es otra. Hay un capítulo sobre lo que llamo el lexicocidio. Algunas palabras que desaparecieron del portugués hablado en Brasil. No voy a meterme en eso porque además implicaría en traducción, etcétera. Pero hay todo un conjunto de palabras que van muriendo. Por ejemplo, latifundiario. Latifundiario ya no se dice en portugués. Es una palabra que nos suena hoy casi arcaica. Aunque el latifundio sigue existiendo, ¿viste? No es que la cosa haya dejado de existir. Es que la palabra ha sido cambiada, ha sido sustituida por otras más neutrales. Ruralista, por ejemplo. Ruralista es la palabra que usamos hoy en portugués para definir a los que antes definíamos como latifundiarios. Claro, el ruralista no enmarca, la palabra no enmarca una clase social específica. ¿Cierto? Yo tengo parientes que son propietarios de medio hectárea de tierra. Ellos jamás se verían como latifundiarios en otras circunstancias, pero se definen como ruralistas porque en la palabra ruralista viene una cultura propia de esos ambientes, con la cual la gente, incluso trabajadores rurales, se identifica. ¿Está claro? Entonces, para que no quede duda, Bolsonaro gana la elección entre los pobres y gana la elección entre las poblaciones rurales pobres de Brasil. ¿Cierto? Después, si tienen ese interés, yo puedo hacer un Excel así de dónde vienen los votos de Bolsonaro. Pero era más o menos eso que quería presentarles. Espero que haya sido instructivo, por lo menos, que no haya sido muy aburrido.
y que haya dado alguna idea de las potencialidades del análisis del discurso para el análisis político. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Idelber, muchas gracias. Creo que no es necesario un resumen, cada cierto tiempo Idelber iba resumiendo. En general, la idea de esos antagonismos sociales que la política brasileña no explicita, ni siquiera en su sistema de elección de presidentes, y cómo hay una herencia fuerte desde la dictadura, ¿cierto?, de instituciones y formas de hacer la política nacional que imposibilitan la expresión de ese antagonismo, y que la retórica oximorónica del PT con Lula en principio y luego con Dilma no logra articular en términos, siento yo en la presentación de Dilbert y de la lectura que hago de él, que no logra realmente radicalizar la protesta, la promesa de utopía, y se queda amarrada a este pasado que todavía no ha sido superado. Y en esa misma medida, digamos que el PT y el lulismo pavimentan su propia debacle en la medida en que pactan con los representantes de estas herencias, como son los militaristas, como son los latifundistas, y con la aparición de unos nuevos actores que van tomando fuerza, como los evangelistas, que llama él en algún momento, llama el otro partido, los teócratas, sí, que sería interesante que ampliara un poquito en eso. Y el otro partido, como es el asunto de la legalidad, del orden, los jueces, procuradores, a los que se suma un aspecto importante y que sería posible, si es posible ahondar, ojalá con las preguntas también, que es este impacto, esta función nueva que cumple en las redes, en especial WhatsApp, que va a tener nos va a cuestionar sobre nuestros análisis discursivos sobre la política, sobre el lugar de la izquierda a la derecha, y sobre cómo, que nos pasa en casi todas nuestras democracias actualmente en Latinoamérica, cuando los intelectuales, los estudiosos de ciencias sociales, cómo la gente es capaz de votar de manera tan de rebaño por tal candidato. En ese sentido, sería bueno que redondearan un poco la idea de la pregunta sobre, porque tenemos muchos jóvenes, y tú dijiste, esto no es un asunto de solo viejos y todo el asunto, sino cómo entraron estos jóvenes y los espacios de socialización que hicieron posible eso. Gracias. Te agradezco mucho la pregunta, profesor Lázaro, porque me da la oportunidad de mencionar un detalle de la coalición bolsonarista que yo no había mencionado. Lo que menciona el profesor es esa división por partidos, partido teócrata, partido de la polimilicia. Es una división que hice precisamente para dejar claro que el sistema político brasileño está en bancarrota. Entonces, los llamo partidos porque cumplen la función que cumpliría un partido, ¿no? Entonces, la coalición bolsonarista es el partido de la polimilicia. Yo lo llamo polimilicia, es una palabra compuesta, una palabra balice, no la llamaríamos, que combina policía con milicia, porque las dos cosas, lo que llamamos milicia en Río de Janeiro, eso es importante, lo que llamamos milicia en Río de Janeiro son grupos criminales organizados que venden seguridad a cambio, que venden seguridad a cambio de una contribución monetaria mensual. Controlan en Río las conexiones de TV a cable, por ejemplo, conexiones telefónicas, etc. Y son formadas fundamentalmente por ex policías y ex comisarios, ¿ya? Entonces está el partido de la polimilicia, está el partido teócrata, que yo lo llamo, mucha gente en Brasil los llama fundamentalistas, y yo insisto en la designación teócrata, porque lo que está en juego en ese bloque, que no es solamente un bloque evangélico, hay católicos en él, es la captura del aparato estatal. No es el concepto fundamentalista de inerrancia de la Biblia, es la utilización de la Biblia para la captura del aparato estatal. Entonces es un partido teócrata. Está
el partido que llamo el partido del buey, el partido del agronegocio, ¿ya? Que es el primero cronológicamente, que es donde Bolsonaro es reconocido como uno de ellos. Bolsonaro es un tipo que cultiva una masculinidad cowboy, fake, ¿no es cierto? Y que en esos espacios del rodeo, ya en 2012-2013 es visto como una suerte de líder auténtico. Y luego está el partido del mercado, que es un partido de una sola persona, Paulo Guedes, que es un economista profundamente resentido con los economistas liberales que hicieron el Plano Real y que estabilizaron la economía brasileña. Ese tipo decide avalizar a Bolsonaro en el mercado. Pero la coalición bolsonarista jamás hubiera vencido si hablara como Paulo Guedes, si hablara la lengua del partido del mercado. La lengua bolsonarista viene de otro lugar, viene de Internet, de lo que llamo partido de los trolls. Todos saben que es un troll en inglés, ¿no? En portugués por lo menos lo brasileñizamos y lo llamamos troll. Un troll es ese tipo que tiene tiempo infinito en Internet para producir antagonismos incesantemente, ¿no? Y dinamitar las condiciones de posibilidad de una conversación a través del lanzamiento incesante de antagonismos generados a veces por mentiras, fake news, mitos como el de la tierra plana, etcétera, 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 que funcionan en el ecosistema de la Internet brasileña de la década del 10 como una fuente de rebelión, porque la ortodoxia era de izquierda. Las palabras que se deben usar, todo eso era de hegemonía de izquierda. Y se va cocinando, especialmente entre jóvenes y especialmente en YouTube, se va cocinando una enorme escuela del resentimiento que forma sus gurús, y que funciona en esa base de la producción del escándalo y del antagonismo incesante. Esa producción de antagonismo incesante reserva siempre la denegabilidad, ¿no? Es decir, tú vas en el momento en que eres desenmascarado como circulador de falsedades, anuncias que estabas solamente jugando, que era una broma, que etcétera, etcétera. Esa indecidibilidad entre si el tipo está hablando en serio o si es el lenguaje de los trolls, del trollage, esa indecidibilidad es constitutiva del bolsonarismo. La lengua con que gana las elecciones Bolsonaro no viene del partido del mercado, no viene del partido teócrata, no viene del partido del buey, viene del partido de Internet, el partido de los trolls, que es básicamente gente joven que se crió bajo el lulismo y que tampoco pudo dentro del sistema político encontrar canalización para sus demandas, sus anhelos, sus proyectos, etcétera, ¿no? De ahí se cocinó una enorme escuela del resentimiento. Entonces la lengua es del partido de los trolls. Bien, gracias. Tenemos una pregunta en el chat de parte de Inés Lozano. Pregunta, ¿qué tanto influye el nivel de educación en la población para que el discurso del miedo y el odio sea tan eficiente para la política de la derecha? Esta es una estudiante. Pregunta. Agradezco, Ginette, la pregunta. Yo le puedo ofrecer algunos datos. Bolsonaro vence la elección con márgenes más amplias entre la población que tiene posgrado que entre la población que tiene educación primaria. Sabían eso, ¿no? En la elección de 2018 en Brasil, el nivel de votos de la coalición de extrema derecha sube en vez de caer en la medida que subes la jerarquía educacional. Entonces... Gracias. ¿O quieres ampliar? No, o sea,
yo tengo ese dato, es decir, sería lindo culpar, digamos, la falta de educación de la gente, pero el hecho es que los márgenes con que vence Bolsonaro entre la población de educación superior es más grande que los márgenes que vence entre la población de formación escolar fundamental y media. Bueno, lo reservamos para después si queda tiempo. Creo que tú lo relacionas con este problema de la educación incluso de Lula, una educación del diploma, del individualismo y no de la cuestión social. Pero tenemos un estudiante que tiene la mano levantada. Edgar, por favor. Buenas tardes, profesor Idelber. Agradezco pues su conferencia, fue bastante ilustrativa y esclarecedora. Mi pregunta tiene que ver con cómo dialoga el campo literario más actual con todos esos procesos que usted describe en lo político, pero también que tienen una injerencia en lo social. Por ejemplo, yo pienso cómo usted en su libro, en su famoso libro, Alegorías de la Derrota, habla del elemento alegórico en la configuración pues, de ciertas literaturas en relación con unos procesos históricos de dictadura y postdictadura. Entonces, yo estaría interesado en saber si usted puede identificar en la actualidad, especialmente ahora a principios del siglo XXI, el surgimiento, la emergencia de unas nuevas literaturas brasileñas que dentro de sus propuestas estéticas recojan estos discursos, pero también se configuren en relación con estos procesos estéticamente. Muchas gracias, Edgar, por su pregunta, es muy decisiva. Yo creo que voy a quedar en deuda contigo porque he acompañado poco de las publicaciones de la última década de la literatura brasileña. Yo tengo algunas impresiones. Tengo la impresión de que en los movimientos libertarios de junio de 2013, la poesía fue mucho más importante que la prosa, ¿ya? Y entonces acá te puedo sugerir, por ejemplo, un volumen de poesía llamado Vinagre, porque la gente, la policía en 2013 estaba encarcelando a la gente que salía con vinagre, porque el vinagre te alivia un poco el dolor del gas lacrimógeno, ¿no? Entonces se criminalizó el vinagre en Brasil. Y el vinagre se convirtió en una gran metáfora de algunos poetas que hicieron una antología bastante buena. Si le das en internet vinagre, compilación de poesía Brasil, vas a encontrar. Yo creo que la gran novedad, y eso no es exclusivamente brasileño, la gran novedad de la última década es la conformación fuerte de una literatura feminista y de una literatura afro-brasileña que obviamente tienen una larga historia en el país, pero que en esta década conquistaron un protagonismo que hasta entonces no tenían. Yo diría que esa ha sido la gran, digamos, lo que realmente caracterizó esa década, ¿ya? En ese sentido, yo lo que te recomendaría sería una novela histórica, que para mí es la mejor novela brasileña del siglo XXI, que se llama Un defecto de color, Un defeito de cor, y que de Ana María Gonçalves con C cedilla, ¿no? Y que narra en 1117 páginas, narra la historia de Kende, que es una mujer vendida como esclava en el reino de Dahomey, en África a principios del siglo XIX, y que llega a Brasil a los 7 años de edad, y que puede haber sido la madre del gran poeta afro-brasileño Luis Gama, que es en su niñez un chico al que el padre le regala a alguien para pagar una deuda de juego. Y esa personaje, que cuenta la historia como forma de tratar de encontrar a un hijo que ella perdió al comienzo de la narrativa,
conquista la libertad vendiendo cookies y hace un peregrinaje por todo el Brasil del siglo XIX, pasa por Río, Santos, Ouro Preto, Bahía, etcétera, y termina la novela siendo una de las brasileñas, es decir, las ex esclavas que regresaban a África y que armaban barrios brasileños en ciudades como Lagos, en Nigeria. Esa es una novela de marco, de ese tipo de novela que ya pensábamos que no iba a existir más, ¿no? Esa novela saga, monumental, con 400 personajes y que atraviesa 100 años de historia del Brasil. Si yo tuviera que definir así como una novela realmente diferente de lo que teníamos, yo diría que sería esa. Esa novela ganó el premio Casa de las Américas. Ganó el premio Casa de las Américas. Hay una traducción al castellano que salió en Cuba, pero tengo entendido que no circula mucho en Sudamérica esa edición cubana. Pero se lee en portugués sin mucho problema, no es Guimarães Rosa, digamos, es prosa brasileña normal. Hay una pregunta de Laura que quisiera contestar también. Sí. Perdón, recuerden que pueden levantar la mano también para intervenir por el micrófono, los demás. Adelante, Idelber. La pregunta de Laura es sobre el rol de Steve Bannon y la estrategia comunicacional, propagandística del bolsonarismo. Él tuvo algunos contactos. Yo tengo cierta reluctancia en poner mucho énfasis en el rol de Steve Bannon. Ellos tienen, los hijos de Bolsonaro, especialmente Carlos, que es el tipo que cuida sus redes sociales, tuvo algún contacto con Steve Bannon, es cierto. Ellos se inspiraron mucho en lo que había sucedido en 2016 en Estados Unidos. Y ellos sintieron, Laura, que funcionaría en Brasil algo que funcionó en Estados Unidos, que es el siguiente. La estrategia de las fuerzas democráticas de fortalecer la opción extremista del otro lado, con el razonamiento de que si el otro lado escoge una figura muy extremista, es más fácil derrotarla. Entonces, no sé si ustedes saben eso, pero si lo buscan por ahí lo van a encontrar. Los memorandos circulados por la campaña de Hillary Clinton a sus correligionarios los instruía a fortalecer la candidatura de Donald Trump en el Partido Republicano con el argumento de que un extremista caricato como Donald Trump sería mucho más fácil de derrotar. El petismo trabaja conscientemente, deliberadamente, no soy yo el que lo digo, son los dirigentes del PT que lo dijeron, trabajó conscientemente para impedir que se armara cualquier tipo de alternativa a Bolsonaro, porque su cálculo era el cálculo con el cual habían trabajado todos esos años, es decir, que si del otro lado hay un candidato que es más fácilmente presentable como extremista, la campaña progresista queda más fácil, y ese fue el cálculo con que trabajaron en la elección de 2018 con el catastrófico resultado conocido. La presencia de Steve Bannon es parte de esa salsa, pero es, creo yo, una participación menor dentro del contexto de la gran maquinaria de guerra que arma el bolsonarismo en Internet a lo largo de estos años, y que se va cocinando, y que las ciencias políticas brasileñas no ven. La cosa cocinó durante años, ¿no? En Internet. Nosotros que escribimos diariamente en Internet, etcétera, atestiguábamos, digamos, ¿no? la emergencia de ese fenómeno, pero no quedó registrado por las ciencias sociales hasta que ya habían tomado el poder. Hay otras varias, ¿no? Ustedes me orientan, a ver, si no, yo no quiero saltear ninguna. Sí.
Jorge me pregunta... Hay una pregunta sobre liberalismo. Que representa las ideas del libertarianismo. Hay unos libertarios, hay unos ANCAPs crecientes, Jorge. Algunos de ellos compusieron la coalición bolsonarista. Yo no diría que hay un gran movimiento, pero hay algo. Hay chicos que se acercaron al libertarianismo también en ese contexto amplio de la cocina de resentimientos que se gestó en Brasil en esos años. Sí, hay otra pregunta hay alguien que tiene levantada la mano, pero no alcanzo a verlo bien aquí. ¿Quién es? Bien, mientras tanto hay una pregunta de la profesora Silvia, aprovechamos para saludarla, directora de nuestro programa de literatura. Gracias, profesor. La pregunta de Silvia es, ¿cómo lees el futuro cercano del bolsonarismo en Brasil en términos de mantenerse o no en el poder, aunque sea en otro formato? La pregunta de la profesora es la pregunta clave. Muy bien visto ese aspecto de que el bolsonarismo puede quedarse en el poder, aunque sea en otro formato, es decir, en un formato en que la democracia ya haya sido destruida en cuanto tal. Esa es una posibilidad. La coalición extremista que gobierna Brasil funciona a través de la producción incesante del antagonismo y del caos y de la muerte. Bolsonaro tiene una verdadera obsesión con la muerte. Habla desde siempre. Siempre dijo que la dictadura militar brasileña no había matado gente lo suficiente. Esa es una declaración clásica de Bolsonaro. Las llamadas instituciones democráticas están permanentemente bajo ataque, ¿no? Entonces hay amenazas de que se cierre la Suprema Corte, hay amenazas de que se cierre el Parlamento, y esas amenazas funcionan no solo como anuncio de algo que puede suceder en el presente, sino también como algo que produce efectos discursivos muy reales en el presente. No solo que puede ocurrir en el futuro, sino que produce efectos muy reales en el presente. Como yo les había contado al principio, Bolsonaro gobierna sobre una minoría, pero es una minoría significativa, es una minoría de 35% que está alineada con él y que observa en el bolsonarismo su posibilidad de expresar antagonismos. Es decir, yo no me alineo con la gente que, por ejemplo, solo ve el llamado discurso de odio en la derecha. La coalición de centroizquierda que gobernó Brasil funcionó durante bastante tiempo con modulaciones también del llamado discurso de odio. Pero ahora, esa producción incesante del antagonismo funciona como mecanismo de identificación para decenas de millones de brasileños. Y hay un peligro bastante real de que, por ejemplo, en 2022, si él pierde la elección como Trump la perdió en Estados Unidos, ¿ustedes creen que las instituciones brasileñas aguantan el impacto de Bolsonaro haciendo lo que hizo Trump? No creo. Entonces es un peligro real, no solo de que él se quede 8 años, sino de que se quede más tiempo en otro formato, como dice la profesora, es decir, ya con las instituciones democráticas derretidas. Es bastante posible. Bien, tiene levantada la mano el profesor Kevin y hay una pregunta en el chat que enseguida veremos. Por favor, Kevin. Kevin, estás enmudecido. Estás sin micrófono, Kevin. Bueno, ya vuelvo. Pero ahora sí lo escuchábamos.
él no se dio cuenta de que había resuelto el problema, ¿no? Bien, hola, Idelbert. Mientras lo esperamos a Kevin, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Silvia? Gusto verte. Idelbert, hay una pregunta en el chat de hace rato de Cyrus Carrots. Ya la contesto. Amigo mío, yo le contesto. Ya regresé, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos también. Sí, ya te escuchamos. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, Idelbert, te decía que si te fuera posible dar algunas recomendaciones a estudiantes estudiantes de estudios literarios y culturales que estuvieran en el proceso de formular proyectos de investigación en relación con el análisis de la realidad política desde el campo. Bueno, claro que sí. Yo voy a cometer el crimen del capotinismo y voy a sugerir un par de cosas mías, puede ser, porque, digamos, es donde yo he puesto lo que me parece, digamos, más relevante. Hay un texto mío llamado La rebelión del ellos, que está acá. Ya les envío el enlace acá. Acá está el texto. Está en portugués, pero se lee sin ningún problema. Y se llama La rebelión del ellos. Y lo llamo La rebelión del ellos porque esa es la fuente de legitimación de la coalición bolsonarista. Ella congrega todas las personas que fueron en Brasil durante mucho tiempo llamadas ellos. ¿Entienden? ¿Qué es lo que ellos van a decir? Ellos van a hacer. Todos los llamados ellos. Entonces, el evangélico que se siente discriminado en la universidad porque es evangélico, el tipo del interior del agronegocio que se siente sin capital cultural ante la cultura universitaria del litoral, el tipo al que el lulismo le vendió la ilusión del diploma que le va a conceder alguna ascensión social. La rebelión bolsonarista es compuesta también por cajas de supermercados formados en pedagogía, egresados de pedagogía, egresados de derecho, de los programas de masificación de la educación universitaria que promovió el lulismo y que venía involucrado en una retórica meritocrática, ¿no? Es decir, a lo que voy es, sin entender cómo esa coalición pudo expresar los anhelos, los traumas, los resentimientos, los deseos de decenas de millones de brasileños, no la vamos a derrotar, ¿no? Entonces, ahí ese es un texto largo, así como de 35 páginas en la versión Word. Y es sobre eso, es sobre el léxico bolsonarista, la sintaxis bolsonarista, la morfología bolsonarista. Es un intento que yo podría, digamos, ofrecer como un posible, no modelo, ¿no? Pero un posible ejemplo de análisis discursiva aplicada a la política. Bien, Silvia, ¿quería decir algo antes de continuar con otra pregunta? Silvia. No, por un lado le quería decir que estaba allí la pregunta de Ciro, que le había pasado, pero por otro lado te quería decir, Idelbert, que vos marcás una diferencia, pero yo te escucho hablar y resuena, y yo me imagino que a Laura le está pasando lo mismo, en estas similitudes de las retóricas que van armando, las retóricas antagónicas que están armando estas derechas, que empiezan con el ataque a la gran corrupción y la honestidad propia, pero que después va bajando a un discurso muy peligroso, que es la del delito cotidiano, y que ataca directamente a los miedos de los grupos sociales más acomodados. Es decir, cuidado con los chicos delincuentes que matan porque total no van presos, hay que bajar la edad de punición, hay que meter... Entonces, creo que eso en los últimos años ha calado ¿de dónde viene? ¿De dónde viene
del enano fascista que tenemos todos adentro y que hace que tanta cantidad de gente termine aceptando eso y asumiéndolo como la gran verdad. O sea, es peligroso. Es bastante, es bastante. La situación es que estamos viviendo, o sea, sé que la situación colombiana es grave, pero... Yo soy de Argentina. Claro, claro. Por ahí lo de Laura. Ustedes están muy bien en la pantalla. Ustedes tienen una república. Sí, ¿dónde está Laura? Miedo. Pero yo soy digamos, si puedo hacer una sugerencia metodológica dura, firme, es que en el acercamiento a esos fenómenos, que no designemos esas coaliciones como coaliciones que tengan una suerte de exclusividad sobre el llamado discurso de odio. Por ejemplo, es decir, lo que se podría caracterizar como discurso de odio, que es, para empezar, una categoría bastante floja, ¿no es cierto? Una categoría bastante vaga, atraviesa varios componentes del cuerpo social. Digamos, yo soy de la convicción de que el bolsonarismo tuvo la expresión que tuvo porque pudo representar antagonismos reales. Lo representa de manera completamente distorsionada, claro. Lo representa de manera completamente mentirosa. Pero eso, bueno, ese es otro momento del análisis. Claro, eso importa también, pero eso es otro momento del análisis. En primer lugar, tenemos que reconocer que eran antagonismos reales que buscaban expresión durante mucho tiempo, ¿no? Y que van encontrando formas distorsionadas de expresarse, ¿no? Pero la situación es bastante, bastante grave, es muy grave. Sí, gracias, Edelbert. Hay una pregunta más que quisiera como enlazar un poquito lo que acaban de decir y preguntar. Con el aspecto de, hay un espectro como que todavía ronda, que es el chavismo, el catrochavismo, Cuba, y por el otro lado está este problema que tú estás, o sea, que es como más concreto a veces. ¿Y cómo entra eso como memoria, como ya no tan fantasma, pero fíjate que está aquí rondándonos y no lo hemos enunciado, porque está en todas estas retóricas como que concretizan ese posible caos que si no votamos por ellos se va a concretar? Y el otro aspecto, bueno, dejo ahí para que pueda entrar la pregunta. No, esta pregunta es muy importante, Lázaro, porque sobre eso hay una polémica en Brasil. Yo describo las dos posiciones y después le digo cuál es la mía. Trato de describir la otra de la manera más honesta posible. Hay compañeros que creen que el antipetismo, el antilulismo, es una manifestación de una suerte de anticomunismo atávico y que se traduce simplemente en antilulismo porque, digamos, el lulismo es lo más cercano a eso, a lo más cercano a un bloque socialista que tendríamos en el país. En realidad, lo que me parece complicado en esa explicación es que durante los periodos pacíficos de hegemonía lulista, Lula llegó a tener 90% de apoyo sin que el discurso anticomunista circulara en la sociedad. Entonces, si explicamos el antilulismo como una manifestación atávica del anticomunismo, tendríamos que explicar por dónde andó ese anticomunismo durante 30 años que nadie lo vio. Cierto. La explicación que me parece más sólida es otra. Es que el discurso, los comunistas, el chavismo que nos va a invadir, etcétera, es uno entre miles de otros discursos basados en la producción incesante de antagonismos, a los cuales recurrió el bolsonarismo en su momento de consolidación. Esos discursos pueden incluir misoginia,
homofobia, discursos antiindígenas, y pueden incluir también el fantasma rojo. Pero no hay nada en las políticas implementadas por el lulismo que explique por qué el lulismo pasó a ser el objeto de la retórica anticomunista. Tú tendrías que entrar entonces en el funcionamiento de la retórica lulista. Y el funcionamiento de la retórica lulista, a pesar de que el PT no hizo un gobierno, digamos, socialista, ni mucho menos, la retórica era, cuando necesario, una retórica bolchevique. El petismo gana las elecciones de 2014 hablando como Lenin. Hablaban como Lenin, gobernaban como José Sarney, ¿me entendés? Entonces, ese dato es importante para entender, ¿no? ¿Por qué el antipetismo? Y con eso contesto la pregunta que venía de Ciro, ¿no? La composición del antipetismo es necesariamente contingente. Es un bloque contingente que se forma en el momento en que el bolsonarismo pasa a poder expresar el antagonismo en cuanto tal, ¿no? Bien, tenemos unas preguntas de Juan Felipe. ¿De qué manera la maquinaria paquidérmica que administra la política de chantaje influye en la producción y el valor de textos literarios académicos en Brasil? Pregunta por el tópico que tocaste sobre los profesionales con posgrados. Y tenemos una pregunta desde YouTube. Y una sobre la Amazonia, y con eso podría... Quizás, sí, exacto, podríamos quizás encaminar un cierre con estas tres, porque son preguntas bastante amplias. Sí. Muy bien. Esa maquinaria paquidérmica, Juan Felipe, ella es básicamente la forma como el sistema político brasileño administra antagonismo, ¿no? Entonces, ella crea evidentemente una cultura, que es una cultura de los negocios basados en la formación de supermayorías ancladas en la política del soborno y del chantaje. Así funciona una coalición en Brasil, no tiene nada de programático. Entonces, eso, para darles algunos ejemplos, ¿ya? La independencia de Brasil la proclama un portugués, ¿cierto? La república la proclama un monarquista. El gesto más ilustre de un presidente brasileño fue un suicidio. La transición de la dictadura para la democracia la realiza un hombre de la dictadura. Imagínense, o sea, desde el punto de vista de Argentina es impensable, imagínense, como si Alfonsín fuera un milico. La privatización, la política de privatizaciones tiene lugar durante el gobierno del príncipe de la sociología de izquierda latinoamericana, Fernando Henrique Cardoso, ¿no? El auge de las ganancias bancarias ocurre en el gobierno del líder metalúrgico que fundó el Partido Socialista. La implementación de la política de Estado de la dictadura para la Amazonia tiene lugar durante el gobierno de la presidenta que fue torturada por la dictadura. Ella implementa el proyecto de la dictadura para Amazonia, y aquí ya contesto la pregunta de Marcos. Dilma Rousseff, es la que saca ese proyecto de Belo Monte y de todo el aparato etnocida de las hidroeléctricas en Amazonia. Es Dilma Rousseff que lo saca de los cajones. Entonces, ese carácter oximorónico de la política brasileña viene de mucho tiempo. Para darles un ejemplo que es típico, que es bastante interesante, en Río de Janeiro hay una plaza, Tiradentes. Tiradentes es un líder republicano del siglo XVIII, es un líder de una rebelión antiportuguesa del siglo XVIII, un movimiento republicano en Minas Gerais, fines del siglo XVIII. En la plaza Tiradentes de Río no hay una estatua de Tiradentes, hay una estatua de don Pedro II, que es el nieto de la misma María que ordenó la muerte del líder republicano Tiradentes. Entonces,
esos arreglos oximorónicos son parte de la historia brasileña y explican por qué, para contestar la pregunta de Marcos, ¿no? Por qué el proyecto grandioso de la dictadura militar para la Amazonia, que entiende a Amazonia como un lugar vacío, que hay que poblar, muy sarmientino de hecho, que hay que poblar y ocupar, etc. Ese proyecto lo realiza el gobierno lulista, ¿no? Porque los gobiernos anteriores lo intentaron implementar, pero no lo pudieron hacer. El lulismo era la única fuerza política en condiciones de domesticar su base de tal manera que un proyecto tan etnocida pudiera ser implementado, ¿no? La pregunta de Leonardo sobre la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Bueno, es Vargas Llosa, ¿no? Es decir, es un escritor que entiende el conflicto entre las fuerzas populares de Canudos y el aparato republicano brasileño como un conflicto entre fanáticos y modernos, ¿no? Es como Vargas Llosa entiende a Arguedas también, de que hay alguna herencia mítica, mágica, carismática de las fuerzas populares que tienen que encontrar su límite, tienen que ser administrados, digamos, o tienen que hacerse administrables por una buena conciencia liberal. Es el marco en que él lee La rebelión de Canudos. Entre nosotros, o sea, nadie lee la rebelión de Canudos así como la lee Vargas Llosa, pero es una novela que te dice mucho más, creo, sobre Vargas Llosa que sobre Brasil. Bien, Idelber, muchas gracias. Ha sido parte de la ponencia, un diálogo muy interesante y productivo. Estamos muy contentos con este primer día del coloquio, crítica práctica, práctica crítica. Hemos podido tener un invitado con más, un discurso más propicio para seguir nuestra discusión que tú. A nombre del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, del Comité Coordinador del Coloquio, te damos las gracias y a Laura la esperamos. Pasado mañana seguimos con la programación. Serán todos bienvenidos. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes, gracias a profesor Lázaro, profesor Kevin, gracias Laura por estar acá, gracias Silvia, gracias a los estudiantes. Nos vemos el miércoles entonces la charla de Laura. Así es. Así es. Gracias. Un beso. Bueno, que descanses. Hasta luego. Gracias, Idelber. Un abrazo. Gracias, Laura. Un beso. Chao. Hola, gracias, Laura. Silvia. Nos vemos el miércoles. Hola. Nos vemos. Gracias. Voy a ver si me meto un rato a las charlas, a los paneles también. Ay, felicitaciones. A los estudiantes les va a encantar. Gracias. Sí, felicitaciones a todos. Espectacular, espectacular el programa que han armado. Gracias, Idelber. Quedamos maquinando. Gracias. Tremendo. Un gusto verte. Un gusto verte. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, Kevin. Nos vemos. Chao, Laura. Hablamos. Dale, un abrazo. Bueno, que descanses. Igualmente. Chao, Kevin. Felicitaciones. Leonardo, gracias por estar. Que estés bien. Nos vemos mañana. El miércoles. Profesor Wilfredo, ¿qué tal? Maravilloso. Gente, ¿cómo es que llaman? Intelectuales integrales, ¿no? Sí, eso que dice intelectual orgánico. Sí, ¿no? Una persona más que academia, ¿no? Una persona comprometida con construir pensamiento crítico para ver cómo podemos transformar esta sociedad, ¿no? Bueno, así es. Esto va más allá de la academia, sí. Así es.
Álvaro, gracias por haber estado. José Félix, gracias por haber estado. Gracias, Kevin, a ti por tan interesante oferta y a todas y a todos los que organizaron el coloquio. Oye, a Lázaro, ¿cómo le gusta el léxico? A Álvaro, le gusta el léxico del mercado. Interesante oferta. Me cogiste desarmado discursivamente ahora, así que no abuses. Bromeándote. Me da mucho gusto que estés acá. Felicitaciones. Gracias, Kevin. A todo ese equipo, ¿no?, que ha construido este programa durante tanto tiempo. Se va fluyendo, se nota toda la preparación que se ha realizado. Así que felicidades. Un abrazo para todos. No lo felicite mucho porque después hay que comprarles hamburguesas. Y ahora toca doble. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por lo que está realizando. Hablamos. Vale, chao. Bueno, chao. Hola, profesor Saladén. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Que estés muy bien, Álvaro. Gracias, Kevin, igualmente.